Muy buenas tardes, o ya bueno, muy buenas noches a todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Me gustaría saber si todos en estos momentos me están escuchando sin ningún problema, si me están viendo la presentación sin ningún inconveniente. Adicionalmente, pues también me gustaría saber desde qué país o desde qué ciudad nos están sintonizando en estos momentos y pues para saber cuál es el alcance que tenemos el día de hoy con este webinar con respecto a qué es lo que va a ocurrir en la semana. Entonces vamos a hacer, pues vamos a dar unos minutos mientras los demás asistentes van llegando, pero pues nada, o sea, mientras van llegando, entonces los invito a que se vayan reportando. Si me escuchan bien, si pueden ver la presentación sin ningún problema. Adicionalmente, desde qué ciudad, pues para saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando el día de hoy. Bueno, pues mientras tanto vamos a dar inicio con este webinar, mientras los demás asistentes van llegando, se van reportando. Muy bien, mientras tanto voy saludando, saludo a Abraham, a Andrés, a Franklin, a Hernando, a Javier, a José, a Caterín, a Estela, a diferentes pues personas que en estos momentos han ingresado al webinar. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez López, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externada de Colombia, con énfasis en relaciones económicas internacionales y pues el día de hoy les vengo a dejar, bueno, vamos a hablar con respecto a qué es lo que nos vamos a esperar esta semana en los mercados financieros. La verdad, pues es una semana bastante interesante, llena de información, sobre todo que vamos a tener diferentes publicaciones durante esta semana, pero de hecho, pues antes de hablar un poco más con respecto a esto, los quiero invitar a todos ustedes a que ingresen a la página de www.eldfx.com, que en nuestra página van a poder encontrar toda esta información con respecto a los mercados financieros. Adicionalmente, pues aquí van a poder ver diferentes publicaciones por parte de calendario económico, con respecto también a noticias que estamos publicando momento a momento. Estamos pues haciendo publicaciones de técnicos fundamentales, panoramas matutinos. Adicionalmente tenemos un blog de trading que pues en estos momentos debido pues al internet no me está cargando de la mejor manera, pero de hecho lo que vamos a poder encontrar más adelante con el DFX es diferente información con respecto a los mercados de financieros, a los mercados financieros, es decir, a los mercados de capitales. Entonces, eso también es un punto muy importante, muy relevante, que sin duda alguna nos va a brindar bastante información. De hecho, si nos vamos por parte de material de apoyo, vamos a poder encontrar el blog de trading, donde vamos a poder encontrar pues diferentes publicaciones con respecto a puntos o aspectos positivos, a puntos importantes, puntos determinantes de trading, y adicionalmente noticias. Vamos a poder encontrar tanto aspectos del análisis técnico como análisis fundamental y panoramas. De hecho, ingresemos un momento al análisis técnico y vamos a poder encontrar y ver pues diferentes publicaciones. De hecho, el día de hoy pues realicé una publicación con respecto al euro frente al dólar estadounidense, que sin duda alguna nos dio mucho de qué hablar el día de hoy debido pues al fortalecimiento que presentó el euro frente al dólar. Como podemos ver, pues estas son velas que se marcaron alrededor de las 3, 4 de la tarde, hora Nueva York,
¿Y qué es lo que podemos ver? Que efectivamente tenemos un rompimiento al nivel 38.2 del Fibonacci, en el cual pues la tendencia alcista domina al euro frente al dólar, debido pues a diferentes aspectos que se publicaron el día de hoy. La verdad, son muchos puntos relevantes e importantes que vamos a tener en cuenta, pero pues bueno, vamos a dar inicio con este webinar hablando con respecto a los temas que vamos a mencionar el día de hoy. En primera instancia, vamos a tener las proyecciones económicas del sistema internacional, sobre todo cuáles son aspectos que han cambiado, si mantenemos efectivamente esas mismas proyecciones que determinó el Fondo Monetario Internacional. Tenemos algo muy importante que nosotros los traders tenemos que estar preparados para el mes de mayo, que se conoce o escuchamos la famosa frase que dice sell May and go away, que pues esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Vamos a hablar con respecto a qué es lo que va a ocurrir esta semana, teniendo en cuenta bancos centrales, cómo se está comportando el mercado de petróleo, qué está pasando desde el aspecto fundamental, desde el aspecto técnico, bueno, a comparación de la semana anterior en la cual realizamos este mismo análisis. Vamos también a determinar cómo se está comportando la curva de rendimientos, el tip del día, y adicionalmente vamos a hacer una pequeña sesión de análisis del mercado en vivo, o la podemos hacer de una manera progresiva a medida que vamos avanzando en este webinar. Así que no se preocupen, y si ustedes quieren pues irme escribiendo como Raúl, quiero que hagamos un análisis con respecto a este activo, lo podemos ir haciendo poco a poco. Entonces eso también es un punto muy importante y relevante que espero que todos tengamos en cuenta de aquí en adelante. Entonces, pues bueno, no siendo más, vamos a dar inicio con este webinar. Igualmente les recuerdo sobre todo a las últimas personas que están ingresando a este webinar, les recomiendo que se comuniquen conmigo para saber si se está escuchando sin ningún problema, si pueden ver la presentación sin ningún problema, y adicionalmente también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando en estos momentos, pues para saber hasta qué alcance tenemos el día de hoy nosotros el Distrito Financiero en este webinar. Punto importante y relevante que vamos a destacar es, o que seguimos destacando, la contracción económica que está presentando o que va a presentar Italia de aquí al 2020, donde en conjunto de la Unión Europea estamos hablando que se puede llegar a presentar una contracción en la zona euro de entre el 7.5 al 10%. La verdad, pues esto es un promedio o un rango que se había determinado anteriormente, entonces eso también es un punto muy significativo que vamos a empezar a tener en cuenta de aquí en adelante. Y también lo importante no es tanto, digamos, de los aspectos negativos que sin duda alguna estas cifras nos hubieran asustado durante el mes de marzo, sino son las cifras de recuperación donde Alemania el día de hoy presentó un impulso bastante significativo, presentó un fortalecimiento bastante dramático con respecto a las cotizaciones debido a que tenemos digamos que además de un fortalecimiento, una ubicación bastante positiva en sus cotizaciones, dado que tenemos un crecimiento de un 5.2%, es una previsión que se espera de aquí al 2021, es decir, que sobre todo durante todo el año del 2021 se espera que Alemania empiece a mostrar cifras de recuperación económica. Entonces eso también es un punto bastante importante. Muy bien, Estela, nos estás sintonizando desde Medellín, Colombia. Un saludo para ti y adicionalmente pues para todos los asistentes que en estos momentos continúan ingresando en este webinar. Entonces también eso me parece un punto muy importante y muy relevante. Y pues bueno, ya miramos las predicciones económicas. En sí no tenemos como un cambio mucho mayor o mucho más significativo en este punto. Entonces no se preocupen, pues digamos que en ese aspecto también saludo a Edison que nos está sintonizando desde Soatá, Colombia. Un saludo para ti, Edison. Entonces, bueno, listo. Ya tenemos esos puntos por parte de las predicciones económicas, pero ahora es importante que nosotros hablemos con respecto a esta frase de sell May and go away. Esto es algo que nosotros los traders empezamos a escuchar sobre todo al inicio del mes de mayo, pero que sin duda alguna va a tener un efecto mucho más significativo en este mes a comparación de otros meses, y esto se debe principalmente no tanto porque digamos tengamos un cambio significativo en los mercados financieros, no, sino es porque se va a presentar una disminución en las cotizaciones debido a que la gran parte del mundo va a entrar a esta época eh, de verano. Muy bien, un saludo a Diana que nos estás sintonizando desde Brisbane, Australia. Wow, muy buenos días para ti. Ya digamos que tú debes estar con Diana con la jornada asiática al 100%. Entonces pues nada, muy buenas tardes, muy buenos días para ti, Diana. Y bueno, listo. Igualmente continuamos con respecto a lo que les estaba mencionando,
¿Qué es lo que nos implica esto? Que cuando normalmente estamos en esta gran época de verano, los traders salen de vacaciones. Es decir, que los grandes traders de las mesas de dinero están tomando sus vacaciones, están tomando su festividad, entonces significa que esas grandes posiciones se van a empezar a cerrar en los mercados financieros. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Que se vaya a generar una disminución por parte del volumen y por parte de la volatilidad en las cotizaciones. Es decir, que no vamos a presentar los movimientos de la misma manera o desde un aspecto, digamos, en volumen del mismo tamaño que se han venido presentando anteriormente. Y adicionalmente, ¿por qué se va a sentir más en este 2010, en este 2020? Porque lo que vamos a tener o lo que vamos a empezar a ver de aquí en adelante es que se va a presentar una disminución por parte de las posiciones, sobre todo por tema de COVID-19. Muchos traders van a empezar a salir de sus posiciones debido a las bajas oportunidades de inversión que se van a presentar durante este 2020. Entonces, claro, entonces ¿esto qué va a significar? Que un trader normalmente cuando saca sus rendimientos en el mes de mayo y los vuelve a colocar en el mes de noviembre. Normalmente hasta el mes de noviembre, no el mes de diciembre, los traders vuelven a retomar sus posiciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Debido a todo este tema del COVID-19, muy probablemente las posiciones, vamos que efectivamente no van a presentar como de una manera tan significativa. Entonces, claro, entonces, si no hay oportunidades de inversión, los mercados van a presentar una contracción en sus movimientos y adicionalmente nosotros como traders retail no tenemos la suficiente fuerza ni podemos llegar a mover los mismos flujos, es decir, poder llegar a determinar una dirección en la tendencia. Entonces, no se les haga extraño, sobre todo que empezando el mes de junio, durante el mes de junio, vaya a presentarse movimientos no tan fuertes o sobre todo reacciones que sí se presentaban anteriormente con diferentes noticias. Entonces, esto es un punto, la verdad, bastante importante y bastante significativo, así que no se vayan a asustar, pero sí prepárense tal vez por una disminución más fuerte en la volatilidad que en diferentes años durante esta época. Ahora, vamos a hablar algo muy importante y son las decisiones de los bancos centrales o la participación de la banca o bueno, de los bancos centrales más que todo, no tanto por parte de la banca. ¿Por qué es importante este punto? Porque de hecho el día de hoy tenemos diferentes públicas, bueno, el día de hoy tuvimos la decisión o tuvimos información con respecto al Producto Interno Bruto de Japón, pero lo importante es que el día de mañana se presenta el discurso en el Congreso de los Estados Unidos por parte de este personaje, Powell. Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues va a salir a hablar, o más que todo va a dar su anuncio con respecto a ese tema de los bancos centrales. Claro, esto es un punto bastante importante y bastante significativo. ¿Por qué se debe esto? Porque el domingo, durante su entrevista en el CBS, pues aseguró de que se están presentando buenos incentivos para que la economía se empiece a impulsar desde el segundo semestre del 2020 y adicionalmente que la Reserva Federal aún tiene diferentes instrumentos para seguir impulsando la economía. Claro, esto es un punto bastante positivo. Hasta aquí, todo perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Los resultados económicos que ha presentado Estados Unidos durante sobre todo la anterior semana han sido bastante negativos o más que todo que no han presentado esos incentivos necesarios. De hecho, si lo miramos aquí rápidamente, ¿qué es lo que podemos ver? Tuvimos unas nóminas no agrícolas en 21.5 millones de contracción. Adicionalmente tenemos un desempleo en 3.1 millones con una tasa completamente alta en el 14.7%. Esto lo que nos va a generar o lo que nos determina es que el PMI o el ICM no manufacturero PMI de los Estados Unidos se vaya a ubicar incluso en terrenos por debajo del nivel de 40, es decir, que haya una contracción de aquí en adelante. Adicionalmente, el día de hoy se conoció que solamente 14 de los 50 estados en Estados Unidos están abriendo sus economías porque los otros no han cumplido con los requerimientos. Entonces, eso también va a ser un punto importante. Entonces, ¿qué implica esto? Primero, el día de mañana también se va a conocer las minutas del Banco de la República de Australia. Entonces, eso va a implicar que el australiano con respecto al dólar va a presentar un movimiento bastante significativo y adicionalmente que esta semana, la verdad, el activo o en el tema de Forex que se lleva todo el panorama va a ser la libra con respecto al dólar. ¿Y esto por qué se debe? Porque si nosotros miramos rápidamente en calendario económico, vamos a poder ver que es una semana bastante interesante por parte de la libra esterlina. De hecho,
Si lo miramos en estos momentos a través de del calendario de FX Street, pero de hecho quiero mostrárselos más a través de Forex Factory, vamos a poder ver que la libra tiene muchos movimientos esta semana. El día de hoy, pues bueno, no se presentó, digamos, un movimiento bastante significativo, pero el día de mañana vamos a tener una publicación bastante interesante y no es tanto, digamos, que este tema del informe de la confiabilidad, sino, bueno, sí, tenemos el informe con la confiabilidad, que pena, me estaba confundiendo con el miércoles, porque el miércoles, si mal no estoy, por parte del Reino Unido, tenemos el discurso de Daly, que es un discurso que vamos a tener en cuenta si realmente el Banco Central de Inglaterra va a presentar pues un cambio significativo, es decir, el día de mañana tenemos indicador de confianza, el día miércoles tenemos efectivamente el discurso del gobernador, el día jueves no vamos a presentar, digamos que algún aspecto significativo, solamente vamos a conocer el PMI de servicios por parte del libra esterlina, es decir, que tenemos miércoles, que tenemos martes, tenemos miércoles, tenemos jueves de movimientos con fuerte impacto por parte de la libra, pero el día viernes considero que va a ser el día más importante porque se van a conocer las ventas minoristas del Reino Unido. Es decir, que si ya tenemos un dólar debilitado, si esas noticias empiezan a ser positivas, sin duda alguna la libra esterlina frente al dólar va a continuar ganando bastante terreno y ese terreno va a ser bastante favorable para el cable, es decir, que el cable puede llegar nuevamente a presentar esos fortalecimientos y tratar de recuperar el terreno perdido frente a un dólar fortalecido durante, la verdad, una gran parte de lo que llevamos del año. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que vamos a poder empezar a presentar tal vez de aquí en adelante una contracción económica, o bueno, es decir, una recuperación por parte de la libra significativo que lo vuelva a ubicar alrededor del nivel de 1.23, 1.2350. Es un nivel, la verdad, bastante significativo y adicionalmente que apenas estamos presentando altos niveles de venta. Entonces, lo que nos queda de aquí en adelante es terreno para ganar por parte de la libra. Y claro, como es una semana tan fuerte por parte de las cotizaciones, sobre todo de la libra, como lo pudimos ver, es calendario casi toda la libra esterlina, entonces este par va a presentar fuertes movimientos y adicionalmente la libra con respecto al yen japonés, siendo un activo especulativo, también va a tener una alta participación esta semana. Entonces no podemos, digamos que descuidar o olvidar ese aspecto por parte de la libra. Ahora, hablando un poco más con respecto a, digamos que ya no tanto por parte del mercado Forex, sino hablando con respecto al mercado del petróleo, ¿qué es lo que podemos ver? El día de hoy tuvimos el rompimiento del nivel 38.2 del Fibonacci y en las cotizaciones del WTI en una temporalidad diaria. Entonces, eso también es un punto significativo. ¿Por qué? Porque aquí en adelante ya el nivel 50 va a actuar como resistencia por parte de las cotizaciones, donde se espera que durante esta semana, si los crecimientos siguen siendo tan fuertes, se pueda llegar a alcanzar nuevamente el nivel de $40 por barril. También porque se espera que se lleguen a alcanzar los $40 por barril, porque se ha presentado un aumento en la demanda por parte de la gasolina. Y la gasolina pues es el derivado más importante que también contribuye a los precios internacionales del petróleo. Adicionalmente pues mirándolo con respecto a la fuerza, podemos ver que apenas se están presentando altos niveles de fuerza en la tendencia que domina al WTI, por lo cual vamos a poder ver que efectivamente este par tiene terreno para ganar de aquí en adelante. Entonces, eso es un punto, la verdad, bastante positivo, bastante significativo, en el cual nosotros, pues, como traders, tenemos que sacarle provecho a estos posibles fortalecimientos. No tenemos una publicación más que digamos por parte de la OPEP, entonces, pues, nada, hay que esperar efectivamente este comportamiento de aquí en adelante. ¿Listo? Muy bien, ahora con respecto a qué es lo que está pasando con las noticias, pues China el día de hoy la verdad anunció que va a brindarle 2.000 millones de dólares a la OMS para poder mejorar las condiciones o más que todo poder aumentar pues el presupuesto por parte de la OMS para ayudar a los países que están luchando contra el COVID-19 y adicionalmente China anunció que va a permitir que se realicen las investigaciones necesarias con respecto al control de la pandemia en el país, pero cuando esta termine, es decir, hasta que no se acabe la pandemia en China, no va a permitir que la OMS o los diferentes funcionarios de la OMS pues efectivamente entren a investigar
digamos, todas las cifras que tiene China, pero estos datos positivos junto al anuncio por parte de Francia y Alemania en la creación de un fondo que contribuya a los países con respecto a la composición de una deuda por parte de la Unión Europea, así como un liquidez con 550.000 millones de dólares, bueno, 554.000 millones de dólares, 550.000 millones de euros, pues aquí es donde lo que nosotros vamos a ver es que efectivamente Francia y Alemania ya están dando todos los incentivos necesarios para presentar esa recuperación. Es decir, que si volvemos a nuestro cuadro de un Producto Interno Bruto por parte de Alemania en el 5.4%, un crecimiento real en este aspecto que pongan ustedes, ahí es cuando nosotros vamos a decir, listo, ya Alemania está tratando de marcar esa aceleración, es decir, reactivar su economía. Adicionalmente, si miramos también desde este punto, podemos entender que Alemania, Francia, Italia, España están reabriendo nuevamente sus economías e incluso de una manera más rápida y más progresiva que los Estados Unidos, y es por eso que nosotros podemos entender por parte de las cotizaciones que efectivamente se va a presentar ese fortalecimiento. Es decir, que este crecimiento, bueno, estamos viendo la libra aquí, que este crecimiento que está presentando el euro fue o se presentó desde ese anuncio tan significativo. Si lo miramos desde un retroceso de Fibonacci, desde el 27 de marzo o incluso desde el 14, vamos a poder ver, de hecho vamos a hacerlo aquí rápidamente, vamos a poder ver que las cotizaciones efectivamente están afrontando o están presentando un rompimiento entre los niveles 38 y también entre el nivel 50 del Fibonacci, es decir, que muy posiblemente nos podemos acercar a esa meta de efectivamente, bueno, el 26 ya casi alcanzando el 38, esa meta de que por fin las cotizaciones del euro frente al dólar estadounidense puedan cerrar nuevamente por encima del nivel de 1.1. Si ya cierran por encima del nivel de 1.10 o de 1.11, ya lo que vamos a poder ver es un terreno completamente abierto por parte del euro, en el cual lo que va a hacer lo mismo que la libra esterlina es empezar a recuperar. Por supuesto, ¿qué significa esto? Que la próxima semana que tenemos publicaciones de PMI por parte del sector manufacturero y servicios de Europa, es cuando nosotros vamos a poder entender y ver un poco mejor cómo se está comportando ese panorama de la reactivación económica, pero tal vez este mes no vaya a ser importante, sino en el mes de junio. ¿Por qué? Porque junio va a determinar como ese inicio del nuevo semestre que vamos a ver si se va a presentar una recuperación al 100% o vamos a continuar viendo niveles de contracción. Ahora bien, por parte del calendario económico, es decir, bueno, más que todo por parte de qué es lo que vamos a esperar esta semana o qué es lo que estamos viendo también desde el aspecto fundamental. Primero, se están acercando las elecciones presidenciales del 2020 y esto es un punto bastante importante y significativo. ¿Por qué? Porque, según lo que nos dice la teoría financiera, es que estamos cerca a un nuevo ciclo presidencial o este tema de los ciclos presidenciales. Normalmente aquí lo que nos están diciendo es que la política monetaria del país y adicionalmente pues el comportamiento de la divisa, en este caso el dólar estadounidense, va a presentar mayores niveles de impulso o de fuerza en sus movimientos, ya sean a la baja o a la alza. Entonces es muy importante que nosotros sigamos esto y adicionalmente porque muchos determinan que los ataques de Donald Trump a China, la reactivación de la guerra comercial, todos esos aspectos se dan con respecto o por motivo de las elecciones presidenciales que se acercan. Entonces también es un punto bastante importante y relevante. Por parte de la Reserva Federal ya se determinó que tasas de interés negativas no se van a aplicar. Powell fue muy enfático con respecto a este tema, pero el día de mañana en su discurso ante el Congreso de los Estados Unidos se va a saber si realmente las cosas son así o si se está planteando otro escenario. Tenemos 291.000 infectados por parte de Rusia, es decir, que ya salimos de los escenarios, del escenario de los 87.000 y aquí lo que a nosotros nos interesa es saber cómo esos infectados o ese nuevo epicentro de la pandemia se puede ver reflejado con respecto al mercado del crudo. ¿Por qué, eh, ¿Por qué con respecto al mercado del crudo? Porque se había presentado que de las 1.000 plantas de extracción de gas y de petróleo de Rusia, se estaban presentando casos de contagio, donde hay alrededor de 200.000 personas de personal que tiene un alto nivel de contacto entre ellos y pues sin duda alguna aquí lo que queremos saber es que si se vaya a presentar si se va a presentar este efecto negativo por parte de estos sectores, aquí lo que vamos a ver es efectivamente un impacto con respecto al mercado o los precios del crudo. Tenemos un acuerdo entre Rusia y Arabia Saudí más fuerte, digamos que desde ese aspecto del acuerdo de bombeo,
Christine Lagarde sigue siendo, digamos, bastante optimista, pero el sentimiento de recesión se sigue manteniendo, sigue siendo una realidad, es decir, que el comportamiento del sistema internacional aún se determina en contracción, a pesar de que el día de hoy se presentaron fuertes incentivos positivos que permitieron que las divisas exóticas como el peso colombiano, como el peso chileno, presentarán recuperación frente al dólar estadounidense, y adicionalmente tenemos un dólar debilitado, el cual, si miramos el índice del dólar estadounidense DXY, ya está por debajo del nivel de 100. Entonces, esto que nos está implicando que el dólar está perdiendo cada vez más terreno por parte de los Estados Unidos. Muy bien, ya habíamos visto algunos datos con respecto al calendario económico. Qué pena con ustedes. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros nos tenemos que empezar a centrar? Primero, tenemos que ver cómo se va a comportar Inglaterra. Digamos que por parte de esta semana tenemos publicaciones muy importantes. Entonces, aquí lo que vamos a tener es una actualización de datos, y es una actualización, la verdad, bastante importante. Por parte de Europa tenemos estabilidad, bueno, no tenemos, de hecho tenemos desestabilidad por parte del PMI manufacturero y de servicios, donde Alemania tiene un comportamiento, digamos, bastante marcado, dado que su PMI manufacturero es el más fuerte, está en un nivel de 34.4, es decir, estamos en contracción económica, y en Alemania, que su fuerte es el PMI de servicios, pues está en el nivel de 10.4. También lo que nos está diciendo es que aquí tenemos una contracción económica. Entonces, un punto importante. Por parte de China, nos estaban diciendo o estaba escuchando con respecto a nuevos niveles de contagio. Esto, la verdad, no se va a alejar mucho de la realidad, pero dado que se están presentando nuevos niveles o bueno, nuevos casos de infección, pero son muy pocos casos. Y adicionalmente, el gobierno de China aseguró que efectivamente se puede llegar a controlar esta segunda ola sin ningún problema. Entonces, pues me gustaría saber si hasta este punto hay alguna duda o hay alguna pregunta. Entonces vamos a dar unos 10 segundos mientras me hidrato y ustedes me van preguntando. Ok, muy bien. Tenemos una que otra pregunta, pero no se preocupen que esas preguntas que me está haciendo Andrea, que me está haciendo Simón, que me está haciendo Tania, más adelante las vamos a poder resolver sin ningún problema al momento que vamos avanzando, sobre todo pues con respecto a este tema que me parece la verdad muy interesante, que muchos traders tal vez cuando estamos empezando no seguimos al 100%, y es el tema de la curva de los rendimientos de los títulos del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Por qué es importante mirar esta curva de rendimientos? Porque este va a ser el reflejo, o normalmente esta variable es el reflejo de la economía en los Estados Unidos. Es decir, que aquí lo que estamos tratando de mirar es cómo se está comportando la salud del mercado de renta fija. ¿Qué es lo que podemos ver con respecto a este tipo de mercado? Que ya sobrepasamos el nivel de 0.65, es decir, ya tenemos un mayor fortalecimiento, pero ¿cuál es el punto negativo? Primero, estamos muy por debajo de la brecha del 1%, y adicionalmente, a comparación de otros años, estábamos por encima del 2.4%. Entonces, ¿esto qué significa? Que el mercado de renta fija aún no está presentando esa recuperación. Y cuando nosotros hablamos del mercado de renta fija, siempre tenemos que tener en cuenta que a medida en que el mercado de renta fija la tasa baja, el mercado de renta variable sube. Pero más que todo es que, como es la medición del comportamiento de la economía, aquí lo que vamos a mirar es si no se presenta una recuperación, vamos a poder seguir viendo o ver efectivamente momentos de ralentización económica. Entonces, ¿cómo nos vamos a empezar a dar cuenta de esto? Primero, que el corto plazo de la curva empieza a ser cada vez más alto. Si este empieza a ser más alto, donde la curva va tomando un camino con un poco más largo o más alto en el corto plazo que en el largo plazo, esto va a ser un síntoma bastante negativo, porque a esto se le conoce como la curva invertida. ¿Cuál es la ventaja? Que no se ha presentado, digamos que no ha estado invertida durante toda esta época de la pandemia. Eso es algo positivo, pero ¿qué es lo que pasa? Los efectos de la pandemia, la deuda, siempre se van a ver reflejados en el mediano o largo plazo, sobre todo en el largo plazo. Es decir, tal vez ahorita no vamos a ver nada, pero después de un año vamos a empezar a ver aspectos negativos. Y adicionalmente, si Powell la semana pasada está diciendo que la recesión era inevitable, entonces hay que mirar cómo se va a comportar esto con respecto al mercado de renta variable, el mercado de renta fija. Entonces,
qué pena con ustedes, pero esa va a ser como la mejor manera en que nosotros vamos a poder analizar, vamos a poder empezar a ver estos aspectos. Adicionalmente, los títulos de deuda por parte de Alemania en los 10 años ya no están ubicados en el negativo del 0.5%. Eso es un punto, la verdad, bastante positivo. Tenemos una recuperación significativa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Sigue estando por debajo del 0%, que era un nivel que habíamos, sobre todo en junio, marzo del 2019. Entonces, esto puede llegar a ser un poco preocupante. Lo importante es ver cómo Alemania va a seguir manejando la deuda de aquí en adelante. Por parte de Australia, la verdad, sí ya nos estamos acercando efectivamente a ese objetivo del 1%. Por supuesto, la idea es llegar nuevamente a ese nivel 1.5 por parte del mercado de renta fija de Australia, dado que este va a ser como el punto comparativo del mercado de deuda por parte de la región asiática, luego tenemos por parte de Alemania, ya miramos por parte de Estados Unidos, y adicionalmente también porque es importante es, digamos, ese aspecto, porque cuando estamos hablando del retorno de la inversión esperada, en el mercado de deuda, lo que queremos ver es la confianza que tiene la economía con respecto a las decisiones económicas. Si las decisiones económicas son fuertes, se va a mantener efectivamente esos movimientos positivos por parte del mercado de deuda. Pero ¿cuál es el aspecto negativo? Primero, se están viendo niveles que no se habían visto desde el 2007, incluso niveles desde, estamos hablando de nivel de primera, bueno, desde de Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que son nuevas variables y adicionalmente esto refleja que el sistema internacional o los mercados financieros no estaban preparados para este tipo de crisis, adicionalmente pues que es un nuevo tipo de crisis que no se había visto anteriormente. Entonces eso, sin duda alguna, va a ser un aspecto negativo. Entonces debemos tener cuidados con respecto a este punto o a este aspecto. ¿Listo? De aquí en adelante es mantener un vigilado, digamos que mantener pues efectivamente con respecto a ello. Entonces es un punto que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. Y adicionalmente, ¿qué es lo que pasa? Y de aquí en adelante, eh, ¿qué vamos a, digamos, a empezar a vigilar? Es el tema de la correlación. O sea, esta correlación, o bueno, cuando nosotros estamos hablando de la correlación, es la relación que existe entre el activo A con respecto al activo B. Es decir, tratar de entender cómo se van a empezar a mover los mercados, sobre todo ahorita que estamos en una alta volatilidad y que muy probablemente vamos a pasar a una baja volatilidad debido a la salida de capitales por el tema de las mayores vacaciones de verano y que adicionalmente van a ser unas vacaciones donde se espera que la economía consuma para reactivar nuevamente la economía. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a empezar a utilizar? Es entender cada uno de los mercados. Es decir, que si estamos mirando el mercado del oro como commodity, ¿cómo va a afectar al Forex? ¿Cómo va a afectar a las divisas? Si estamos mirando el mercado de renta fija, es decir, de los yields, ¿cómo va a afectar al dólar estadounidense? Y aquí lo que los invito a todos ustedes es que empecemos a mirar todo este tema de la diversificación del portafolio. Y la mejor manera de diversificar es correlacionar, porque aquí lo que vamos a entender es cómo se va a relacionar un activo frente al otro. Es decir, que si estoy mirando el activo A, cómo se va a mover el activo B. Entonces, esto va a ser como un punto, la verdad, bastante importante y bastante relevante que vamos a tener en cuenta adicionalmente que nos va a permitir tener una mejor posición como traders. Pero ya, pues para finalizar este webinar, lo que vamos a hacer es un pequeño análisis en vivo de los mercados financieros y lo vamos a hacer a través del portal de C-Trader que nos ofrece el broker Pepperstone. Para las personas que quieran saber más, los invito a que nos dejen su comentario si quieren pues a saber más con respecto a esta plataforma. Esta plataforma es un poco más, no tanto compleja como MetaTrader, sino que nos trae la información ordenada de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en primera instancia? En la parte del centro vamos a ver los gráficos, en la parte de izquierda vamos a ver como el observador de mercado y en la parte de la derecha vamos a ver, de hecho, no el número de órdenes que nosotros vamos a poder estar registrando en ese momento, vamos a poder ver, digamos que también el tema del calendario económico. Entonces, aquí es lo que vamos a ver, pues efectivamente es la percepción entre las posiciones de los mercados al mejor precio, pero siempre normalmente los traders tenemos aquí en la parte del calendario o simplemente lo dejamos en orden para ver, pues podemos ver todo el panorama sin ningún problema. Entonces, mirando un poco más con respecto a los mercados financieros, bueno, ya habíamos mirado con respecto a la libra, entonces me parece importante que nos fijemos un poco más con respecto al mercado Forex, pero sobre todo cómo se está comportando el euro con respecto al dólar, pues lo que pudimos ver fue el crecimiento tan significativo que se presentó el día de hoy. De hecho, ya las cotizaciones están tratando de tomar un nuevo impulso alcista, es decir, continuar ese
esa jornada de lunes, es continuar esos movimientos al alza, pero punto importante, de hecho, que estamos viendo con esta vela de incertidumbre. Si lo miramos en una vela de 4 horas, también vamos a ver efectivamente velas P11 o velas Dojin, y esto lo que nos está implicando es que los mercados están a la espera del discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el cual será el martes, es decir, martes 9 de la mañana, hora Nueva York, para que tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Que al momento en que se conozca la noticia de Powell, se va a conocer la decisión y adicionalmente pues se va a poder marcar efectivamente si se va a continuar ese impulso alcista o no. Ya sabemos, nivel que tenemos que empezar a vigilar o a tener en cuenta va a ser el nivel del 1-1. Este nivel va a ser muy importante, obviamente. No creo que el día de mañana vaya a cerrar el nivel 1-1, pero lo importante es que si se llega a cerrar al viernes a nivel del 1-1 o incluso el 1-11, ya lo que vamos a tener es una confirmación de esa nueva tendencia alcista por parte del euro dólar y adicionalmente que el euro tiene que aprovechar esos momentos de debilidad por parte de la economía de los Estados Unidos. Si lo miramos con respecto al oro, vamos a poder ver, de hecho, un momento que de caída por parte de las cotizaciones debido a la aceptación de riesgo que se está presentando el día de hoy, pero adicionalmente que si el discurso de Powell no llega a ser bastante positivo, lo que vamos a presentar es nuevamente unos niveles de oro de alrededor de $1.760 por onza. Entonces, muy importante, todo lo va a determinar, pues con respecto al impulso del martes, va a ser el discurso de Powell, la verdad. No tenemos, digamos que otro aspecto, excepto por parte de la libra esterlina. En el dólar con respecto al yen japonés, lo que estamos viendo es una lateralidad significativa en las cotizaciones. De hecho, es una lateralidad bastante marcada. Entonces, ¿qué es lo que significa aquí? Que hay incertidumbre. Nuevamente, estamos a la decisión de mercado. Por parte de los índices, de hecho, me parece muy interesante, es el comportamiento más que todo del Standard Poor's 500. La verdad creo que es el índice como que tiene mayor comportamiento el día de hoy. Wow. Bueno, vamos a ver que efectivamente no en futuros, que no, bueno, aquí tenemos el futuro de hecho del dólar estadounidense. La verdad también me parece un activo bastante interesante, que es lo que podemos ver, una caída de terreno frente frente a las demás divisas, los cuales se saca el comparativo, el indicativo, entonces es un punto también bastante importante. Aquí ya tenemos efectivamente el Standard Poor's, wow, bueno, se me puso al lado, hubiera querido poner, bueno, aquí estamos viendo el Standard Poor's 500, que es lo que podemos ver, fortalecimiento, crecimiento, y adicionalmente, vamos a mirar si lo podemos ver de una manera un poco más general, en el largo plazo, colocarlo pues igualmente una temporalidad diaria, vamos a poder ver que ya las cotizaciones se van a enfrentar nuevamente al nivel de los $3,000. Entonces, ¿qué significa esto? Si el discurso va a ser positivo, tenemos una recuperación del dólar frente al euro. Adicionalmente, vamos a presentar un fortalecimiento por parte de los índices, donde muy probablemente el Standard Poor's vaya a sobrepasar el nivel de los 3,000 y adicionalmente el oro va a continuar su movimiento a la baja. Entonces, todo esto, digamos que este conjunto de escenarios se van a conocer el día martes, es decir, la jornada del martes, durante o después del discurso de Powell. Entonces, mejor dicho, el discurso de Powell va a determinar la jornada del martes y pues muy probablemente dar esos impulsos iniciales de la jornada del miércoles. Entonces, muy importante que estemos vigilando efectivamente este tipo de activo de aquí en adelante. Entonces, es como un aspecto, es un, digamos, un elemento que vamos a tener en cuenta aquí en adelante, ya abriendo efectivamente, vamos a colocarlo aquí, vamos a hacer un cambio de color. Y bueno, no me cambio el color, bueno, eso no tengo, la verdad tampoco es que sea un problema, pero que es lo que podemos ver por parte del índice del DAX alemán, también tenemos ese fortalecimiento, de hecho pues en estos momentos, vámonos más que todo en el largo plazo, un fuerte crecimiento debido a la noticia que anunció Alemania junto a Francia, que es lo que podemos llegar a esperar, que tal vez el día de mañana continúe, bueno, ya estamos presentando esos movimientos iniciales, esos momentos de impulso, si tenemos nuevamente aspectos positivos por parte del calendario económico de la Unión Europea, vamos a ver nuevamente un fortalecimiento, si no, lo que podemos llegar a esperar es un retroceso por parte de las cotizaciones de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, eso también es como un punto importante y significativo que vamos a empezar a tener en cuenta de aquí en adelante. Igualmente, la ventaja de C-Trader es que aquí tenemos efectivamente el tema del calendario. Tenemos aquí, dice, pues, discurso de Powell, tenemos las minutas por parte de la Reserva Federal, y, y aquí tenemos efectivamente incluso también los primeros, los inicios de los subsidios de desempleo por parte de los Estados Unidos. La verdad va a ser un impacto bastante fuerte y pues aquí esa es una de las grandes ventajas.
que vamos a poder seguir efectivamente todas las publicaciones de calendario económico que nos vamos a encontrar, digamos, en esta semana. Podemos mirar solamente las del día de mañana. Podemos ver, bueno, igualmente las podemos colocar con respecto a un activo o podemos colocar con respecto a todos los símbolos o incluso si queremos en un símbolo en específico, CTrader nos lo va a permitir sin ningún problema y la verdad me parece una herramienta bastante útil y es otro panorama saliendo un poco más, digamos, del aspecto de TradingView, en el cual pues diferentes brokers nos ofrecen este tipo de plataforma, pero en este caso estamos viendo la plataforma de Pepperstone. Y ya, pues vamos a mirar calendario, ok, correlaciones, estamos hablando de este tema de las correlaciones y pues ya para finalizar, no sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna inquietud, igualmente mientras me van redactando, igualmente también si les gustó este webinar, si no les gustó este webinar, por favor, déjenme su comentario, pero mientras tanto, si están interesados en saber más con respecto a cursos de trading, con respecto a nuestro newsletter, a tutoriales de plataformas como lo acabamos de ver a través de CTrader, servicios de asesorías, webinars o clases personalizadas, por favor, escríbanos o envíenos un correo a info@eldfx o adicionalmente nos pueden escribir un correo a o me pueden escribir un correo a r.ramirez@eldfx.com o también que nos sigan a nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter y adicionalmente pues en WhatsApp se pueden comunicar a nuestro número de contacto. En Instagram estamos publicando contenido todos los días y adicionalmente para las personas que tengan perfil en TradingView me pueden seguir a r-ramírez, bueno, raya al piso DFX. Pues no siendo más, y pues si no hay ninguna otra pregunta, me despido de todos ustedes. Mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia. Y pues no siendo más nada, les dejo el chat abierto mientras tanto. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, si tienen algún comentario. Y pues no siendo más, les deseo a todos ustedes muy bien, una feliz noche. Muchas gracias a ti, Norberto, una feliz noche para ti. Y adicionalmente, pues me despido de todas las personas, de Daniel, de Diana, de Edilson, de Franklin, de Hernando, vamos a bajar un poco más, de Jorge, de José, de Juan Pablo, de Caterín, de Norberto, de Estefanía, de Estela y de diferentes personas pues, que ya se están despidiendo. Muy buenas noches para todos ustedes y nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego y felices trades para todos.